Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todo. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo escucharles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? Abríguense bastante, especialmente aquí en Quito, el clima está bastante frío y obviamente pues tenemos que tener los cuidados necesarios. Sí, así que nos Buenos toca días, Licen. abrigarnos bastante. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bien, chicos, no nos olvidemos también, por favor, de registrar nuestra asistencia, ¿no? Estamos cerca de 17 personas y solamente 10 personas han registrado la asistencia, ¿no? Así que, por favor, no nos olvidemos, ¿sí? Bien, vamos a seguir revisando, por favor, nuestro portafolio, nuestras actividades, ¿sí? Y pues, en este caso nos quedamos en la página, si no sé, si me hacen acuerdo, en la página número 165, ¿verdad? Dicen, hoy yo tengo una constancia. Sí, dígame, por favor. Pero dicen, yo por el momento ahorita, no sé, eh, estoy súper ocupada en el trabajo. ¿Ya? Ya, y no me da ni, o sea, tiempo, o sea, ya sí estoy haciendo los deberes, o sea, todas las constancias. Pero lo malo es que, como me han puesto a trabajar, o sea, o sea, sí, diferente tipo, o sea, como rotativo, dicen, le iba a decir que si yo el dibujo les puedo poner como imágenes para colorear. Ya, también podría quedar así. Sí, me parece muy bien. Licen, entonces eso éramos hacer todos al principio. Bien, en ese caso es una opción, ¿no? Es una opción que se puede manejar, ¿ya? ¿Cómo lo podemos hacer de esa manera? ¿Cómo lo podemos dibujar en nuestro portafolio? ¿Cómo lo podemos hacer en una hojita, sí? ¿Cómo ustedes mejores se adapten, Entonces no sí? hay problema, dicen. Sí, no hay ningún problema, ¿no? Son opciones que nos podemos manejar, ¿sí? Son opciones, ¿ok? Ya, Bien, ¿en qué página nos quedamos? En la página 165, ¿verdad? Regálenme un segundito, ya les voy a compartir, por favor, y vamos a seguir revisando, ¿no? Para que nuestro portafolio obviamente quede completamente terminado. Sí, me parece que nos quedamos aquí. ¿Me confirman, por favor? Sí, dicen. Sí, dicen. Excelente, muy bien. Eso tenemos en la página, ya, bueno, en la página Y 168. aquí decía completar las razones que tuvieron. Ya, excelente, muy bien. Completa las razones que tuvieron los Disculpe, ¿qué diferentes página? países. La página es número 168. Gracias, Licen. Listo, muy bien. Entonces, aquí directamente nos dice, ¿no? Completa las razones que tuvieron los diferentes países para participar en el conflicto. Ahora, aquí hablamos directamente de algunos de los enfrentamientos, especialmente de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí, ¿por qué participó Estados Unidos? Licen, disculpe, ¿qué página dijo? En la página 168. Pero Por el nosotros, ataque de la base de pero P. nosotros, ¿en qué página tenemos eso? Porque casi 165. nosotros tenemos Participó por el, 165. La participó página por el, 165, por favor. participó por el motivo del confrontamiento que los nazis querían ir, estaban invadiendo diferentes países. Excelente, muy bien. Por Pero la práctica política expansionista por parte de Alemania también. también. Y Y no también fue otra de las directamente por el razones, ataque a la base de Pearl Harbor. Harbor. Eso, excelente. Hitler quería Que dominar el también fue mundo. otra razón importante, ¿no? Aquí obviamente el ataque de Japón por querer directamente conquistar algunos territorios, en el caso de China, y sobre todo de Alemania, que prácticamente ellos buscaron lo que es incrementar su territorio mediante las guerras, mediante los conflictos que empezaron a Y tener, Japón era ¿no? un apoyante de los nazis, pero por eso Estados Unidos, de lo que lanzó las dos bombas, fue en Y Japón. Hitler quería mantener Excelente. solo su raza, También dicen la era raza porque blanca. querían proteger a sus aliados, o sea, de los europeos, del poder alemán. También querían evitar que Japón se hiciera con el control de Asia.
Excelente, Unidos. muy Y bien. porque tenía todo, o sea, los alemanes, o sea, se expandieron súper bien, casi en Austria, Yugoslavia, Checoslovaquia, que antes había, ahora es Eslovenia y República Checa. Entonces, en todas esas partes, Alemania se estaba expandiendo, diciendo que los alemanes es la única sangre pura que hay en el mundo y por eso también torturaron a tantas personas judías. Excelente, muy bien. Eso también lo podemos colocar como algunas de las razones, ¿no? Y como ustedes saben, prácticamente aquí tenemos el símbolo. ¿Qué símbolo representa esto? Los nazis de Alemania. Los nazis de Alemania. Excelente, muy bien. Y aquí directamente fueron los pioneros en iniciar, pues, el enfrentamiento. ¿Cómo se llamaba el presidente que estaba a cargo? El Hitler. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Muy bien, el representativo, ¿no? La pregunta del millón. ¿Será que murió en el búnker o no? No, se Dicen, no se suicidó. sabe Se las teorías de suicidó. que murió en el búnker o que se escapó y vivió un tiempo en lo que era Rusia, en la Unión Soviética, o también escapó a países latinoamericanos, países americanos. No saben bien. Parecen que murió, si no, o se escapó y estaba y vivió camuflado por todo para allá, hasta que se aliviane lo que pasó en Alemania. Excelente, muy bien. Todavía se manejan versiones y versiones, ¿no? Pero en fin, prácticamente la Segunda Guerra Mundial se dio en los enfrentamientos de 1939 y 1945, ¿no? Siguiente actividad nos dice, elabora, ¿ya? Realiza una línea de tiempo con los principales enfrentamientos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué sucedió en 1941? Estados Unidos y la URSS entraron a la guerra y ya ni me acuerdo, Lisa. Nada, no, eso no tenemos que olvidarnos. 1941, ¿qué sucedió ahí? La URSS comenzó los contraenfrentamientos contra los Estados Unidos. Sí, por eso dije, o sea, Estados Ya. Unidos y la URSS entraron en la guerra y No, la Guerra Fría aún no es, porque ahorita esta es la Segunda Guerra Mundial, aún no No, venía la Guerra Fría. la Guerra Fría es después. La Guerra Fría Después. es después. y los bandos quedaron definidos, dicen eso, o sea, Estados Unidos y la URSS entraron en guerra y los bandos quedaron definidos. ¿Podría ser eso? 1942, ¿qué sucedió? No sé. No sé, ya nos hemos olvidado. Vamos a hacer un trabajito entonces para acordarnos. A ver, No, no, porque ya hoy es la última clase, dicen. Sí, listen, no. ¿cómo que no? Hasta el último día tenemos clases. Muy bien. Por eso A ver, hoy es el último día, porque ya desde mañana entramos en exámenes y ya hasta Es el verdad, 21 dicen tenemos ya. que entregar el portafolio, dicen, ya no hay a clases. ver, ¿cómo no va a haber clases? A ver, si hoy es el último día, estamos domingo, y domingo, ¿a qué hora se acaba el domingo? No, pues solo es que solo tenemos una hora Hasta con las usted, 24 ya lo horas. demás ya no, pues dicen. Se acaba el domingo, 12 de la noche se acaba el domingo, ¿no? Entonces todavía tenemos, a ver, vamos acá, 1941, 1942, 43, 44, 45, ¿no? Prácticamente fueron años en donde Alemania, ¿sí? Tuvo sus mejores años, hablando de 41, 42, 43, en donde expandió pues sus territorios, en donde prácticamente Japón empezó también con la carrera directamente armamentística, y sobre todo, directamente también podemos mencionar que la Unión Soviética, Estados Unidos, ingresaron directamente a los enfrentamientos, ¿no? Y en 1945, obviamente, pues, se dio la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, investiguen, consulten, un grupo de los guetos, ya vamos a revisar, por favor, excelente. Investiguen, consulten, un grupo es sobre los guetos, otro grupo es sobre los campos de concentración y otro sobre las formas de tortura de la época nazi, ¿no? Prepare una exposición oral que contengan gráficos y fotografías del tema tratado. Bien, esta consulta tranquilamente la podíamos haber hecho en una hojita y colocarla directamente en el portafolio, ¿no? O sea, es como, porque esto es pero eso hacemos todos, o sea, lo hacemos sobre los guetos, sobre los Claro, campos. eso aquí directamente lo hacemos todos, ¿no? Y Es para personal, dicen, ¿verdad? ponemos fotografías de cada una de esas tres investigaciones. Claro, sí lo podemos hacer así, con fotografías también lo podemos anexar, ¿no? Dicen, yo solo puse
fotografías, dice como un pequeño collage donde dice cómo eran las formas de tortura de la época nazi, porque ahí dice pegar, o sea, hacer como un collage. Sí, eso obviamente lo podemos hacer en una hojita y obviamente colocarlo aquí en la página, no, bueno, en mi caso tengo en la página 169, ¿sí? Muy bien. Analicen. ¿Fue ético haber empleado la bomba atómica con las justificaciones de que con ella no se prolongaría el conflicto y se evitaría más muertes? No fue ético. No, no fue ético, Licen. O sea, fue para, o sea, ¿cómo les explico? Para mi parecer es un acto, fue muy inmoral. Fue para Porque, o amedrentar. sea, no era necesario ya botar las bombas, o sea, y no botaron una bomba, sino botaron dos, que fue en dos partes de Japón que quedaron, la gente quedó calcinada, hecho pedazos, O sea, dejó muchas más muertes muchas que muertes. las anteriores guerras. Y, o sea, y el Estuvo científico, y mal el porque científico votaron en después se las arrepintió, ciudades donde había o sea, civiles. Albert Einstein, que hizo la bomba atómica, se arrepintió. Ya cuando terminó la guerra se arrepintió porque dijo que no pensaba que esa bomba iba a ser tan mortal. Y dicen Entonces, hasta hoy en día las personas siguen sufriendo las secuelas de las bombas porque muchos quedaron con cáncer y muchas enfermedades. entonces no fue ético. O sea, ellos pensaban que con esas bombas iba a terminar. Sí se terminó, pero no era ya necesario, porque igualmente ya se acabó. O sea, ya atacaron a los nazis. Ya con los nazis ya no tenía apoyo Japón, entonces. Pero ¿qué motivo tuvieron de atacar a Japón? Entonces no fue tan ético, fue un poco inmoral, pero supuestamente que ya atacó Japón, entonces ya se acabó y entonces Japón es como que ya no podía más, entonces, pero eso se da en cuenta que mataron tanta gente y gente que recién porque quedaron con radiación, entonces tuvieron cáncer, tuvieron diferentes tipos de afecciones, mutaciones, entonces ya no. Así es. Ahora, si bien es cierto, como ustedes lo mencionan, ¿no? No era ético ya lanzar las bombas nucleares, porque obviamente la guerra ya estaba casi terminada, ¿no? Pero ¿qué sucede acá? Estados Unidos lanzó con una sola finalidad, ¿no? Demostrar al mundo, en este caso, que él contaba con las mejores armas nucleares, ¿no? Y en ese sentido, pues, lanzó dos bombas que generalmente hasta el día de hoy todavía tienen consecuencias muy fuertes, ¿no? Ahora, ¿tenían legítimo derecho los aliados vencedores a juzgar y condenar a los dirigentes nazis vencidos en la guerra? Yo pienso que sí lo tenían, dicen derecho, porque los dirigentes nazis cometieron, o sea, delitos y atrocidades contra la humanidad. Por ello, o sea, suscribieron el estatus de Londres, creo era, del Tribunal Militar Internacional y este abordaría los crímenes de la guerra de los nazis contra la humanidad. Si bien es cierto, pues, en este caso, las personas que obviamente vencieron, en el caso de este enfrentamiento, ellos obviamente contaron con la potestad de juzgar a los generales nazis, ¿no? Que generalmente ellos, por no decir la mayoría, contaban con pensamientos bastante malos, atacando a la humanidad, generando lo que son métodos e instrumentos de tortura, en el caso de los judíos, y eventualmente ellos contaban lo que es con una frialdad del caso, ¿no? Para ejecutar a las personas. Entonces, por ende, ellos también tenían que en su momento ser juzgados, ¿no? En base a la Convención de Ginebra de 1951, ¿qué deben hacer los países receptores frente a una crisis que viven los refugiados de los conflictos armados del presente? En base a lo que estipula la convención, los países deben recibir a estas personas en calidad de refugiados y brindarles protección. Ya, excelente, muy bien. Brindarles protección, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando se da una guerra mundial? Digamos que en este caso, las personas que viven en Estados Unidos, el día de hoy empieza una guerra mundial y los estadounidenses escapan de su territorio, ¿no? Buscan directamente sobrevivir yéndose directamente a otros países, ¿no? ¿Cuál es la situación acá? Que los países obviamente deben aceptar a las personas refugiadas directamente de estos enfrentamientos, ¿no? Muy bien, vamos a la unidad 14, la segunda mitad del siglo, la posguerra y los avances científicos y culturales, ¿no? Aquí, ¿qué notas en la imagen? ¿Crees que hay un enfrentamiento? Responde detalladamente. En esta imagen, ¿qué logramos representar?
La Guerra Fría, que es de los bloques occidentales y el bloque este, el comunista. Excelente, muy bien. Obviamente, pues, los enfrentamientos que tuvieron directamente de este lado, ya, por Estados Unidos y del otro lado directamente por la Unión Soviética, ¿no? Que esto generalmente se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Contesta, ¿qué conoces o has oído acerca del capitalismo? Es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. Eso puse yo, Liz. ¿Qué más era el capitalismo? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Rosaura Guerrero? Señorita Rosaura, sí, Sí, dígame. estoy aquí. No entendí, es que se me corta un poco la señal, no le escuché mucho. Excelente, muy bien. ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué es el capitalismo? Sí. ¿Qué será? Excelente, muy bien. El capitalismo prácticamente es un modelo económico que fue directamente impuesto por los Estados Unidos, ¿no? Y el capitalismo prácticamente está enfocado al crecimiento del capital, es decir, del dinero que cuentan todos los países, ¿no? Muy bien. ¿Has visto alguna película acerca de la Guerra Fría? De ser así, ¿qué impacto tuvo sobre ti? Te recomiendo ver El Puente de los Espías. ¿Qué sucede acá? Aquí directamente podemos hacer un pequeño resumen de cómo se dio pues este enfrentamiento, tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética, ¿no? ¿Qué crees que pasa con una sociedad después de una guerra? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué pasa con un país después de una guerra? La sociedad queda devastada, puede ser tanto físicamente, emocionalmente y económicamente. La sociedad queda Políticamente. con miedo y dificultad para volver a reconstruir nuevamente sus historias de vida. Una guerra afecta a todos los ámbitos de la sociedad, Liz. Reconstrucción directamente de la sociedad como tal, ¿no? Que nosotros obviamente podemos mencionar de que cuando un país sufre un conflicto, una guerra mundial, prácticamente queda destruida, ¿no? Y empieza pues un crecimiento, es decir, el tratar de que la sociedad como tal vuelva a mejorar, ¿no? Vuelva a restablecerse como tal. ¿Cómo pasó el mundo el fin de la guerra mundial a la Guerra Fría? ¿Qué sucedió aquí? Liz, esa pregunta no la entendí muy bien, pero yo puse, la Guerra Fría surgió después que terminó la Segunda Guerra Mundial. Denominado Guerra Fría es un enfrentamiento ideológico, político, militar, económico y social que ocurrió en el siglo XX. Y en la actualidad se mantiene la división de los dos bloques entre gobiernos con diferentes ideologías. Excelente, muy bien. Si bien es Empezó una cierto esta campaña pregunta de aquí, sí, dígame. empezó una campaña armamentista y científica también, en una carrera Excelente. para llegar a la luna. Muy bien, ¿qué sucedió acá? Excelente. Cuando nosotros hablamos directamente de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que fue en los años de 1945, ¿no? ¿Cuál fue el punto clave aquí? Que básicamente cuando se terminó la guerra, estas dos superpotencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, buscaron paulatinamente crecer sus territorios, ¿no? Y obviamente el tratar de, en este caso, expandir sus modos económicos en el caso del capitalismo y del comunismo de cierta manera, ¿no? Entonces, prácticamente al terminar la Segunda Guerra Mundial, empezó directamente la Guerra Fría, que prácticamente no se dio un enfrentamiento, pero obviamente tanto Estados Unidos como la Unión Soviética lucharon directamente para ser un eje económico importante, ¿no? ¿Qué cambios culturales y científicos se dieron a mitad del siglo XX? ¿Qué cambios se dieron? Ya que no quiere contestar nadie, yo le voy a contestar. Tiene Los que cambios responder, no, que tecnológicos, nada.
Los cambios y Nada. progresos de la tecnología y la ciencia en la segunda mitad del siglo XX tuvieron lugar en los logros alcanzados en campos como la física, la atómica, también el desarrollo de los antibióticos, el invento de los cohetes, la invención de medios de comunicación como el teléfono móvil, la web y el internet, y la invención de los aviones. Ya. ¿Qué más apareció? La informática. ¿Qué más? La, Los medios de las aplicaciones comunicación, eléctricas, celulares, el fax. En medicina apareció la vacuna de la penicilina. La penicilina. Excelente. Los aviones supersónicos, los aviones jet, los robots industriales, un montón de situaciones más, ¿no? Aplica tus conocimientos. Redacta un pequeño párrafo acerca de lo que opinas sobre los cambios científicos y avances tecnológicos en el mundo, ¿no? Aquí tranquilamente podemos mencionar cuál ha sido la importancia del desarrollo de estos inventos, ¿no? Hablando de la informática, hablando del internet, hablando de los celulares, de las computadoras y sobre todo de aparatos que al día de hoy nos ayudan, ¿no? Muy bien, la posguerra, la República Popular de China, el ascenso de los árabes también, ¿no? Sí, aquí también hablamos del muro de Berlín. ¿Qué actividades tenemos que realizar acá? Si bien es cierto, aquí nos dice, en tu cuaderno elabora un esquema similar y anota las características de los países enfrentados en la Guerra Fría, ¿no? Aquí tenemos directamente Estados Unidos y la Unión Soviética. Aquí vamos a escribir las características directamente de estos enfrentamientos, tanto de Estados Unidos con la Unión Soviética y de la Unión Soviética con Estados Unidos, ¿no? Aquí podemos verificar los organismos de defensa, en el caso de los Estados Unidos, la CIA, de la Unión Soviética, la KGB, y de la concepción de la sociedad mediante el capitalismo y aquí el comunismo como tal, ¿no? Por medio de un organizador gráfico similar, relaciona el capitalismo con el comunismo. ¿Sí? ¿En qué consiste? Aquí directamente vamos a colocar capitalismo, comunismo, ¿sí? Y vamos colocando características de cada uno de ellos, ¿ok? Muy bien, página 177, pasamos a la 178, ¿sí? ¿Qué virtudes se descartan del capitalismo y del comunismo y qué tipo de problemas traen consigo? Tanto el capitalismo como el comunismo, ¿sí? Y aquí directamente lo vamos a colocar, ¿no? Indaga, ¿cuáles fueron los países que recibieron ayuda económica del Plan Marshall y cómo se beneficiaron, ¿no? Aquí directamente podemos hacer un pequeño ya mapa conceptual, ¿sí? En donde prácticamente podamos mostrar los países que resultaron beneficiados por el Plan Marshall, ¿sí? Muy bien, pasamos por favor, avances tecnológicos. Aquí tenemos lo que es, ¿qué será esto de aquí? La cámara, en radio, no sé. Ya, muy bien, Avances tecnológicos. televisión. televisión, radio, La televisores, televisión, miren, es el son avance y la antiguos. evolución directamente de la Sí, televisión, De la ¿no? tecnología. Excelente. Aquí tenemos los cambios, bueno, aquí avances científicos y cambios culturales, ¿no? Sí, la carrera espacial también hablamos, ¿no? Aquí hablamos en la página número 181 y de las actividades. ¿Qué tipo de inventos obviamente aparecieron en la medicina, en el transporte y en la comunicación colocamos aquí, ¿no? Dos, en tu cuaderno establece las consecuencias de los avances tecnológicos a partir del siguiente ejemplo. Inventos de la vida cotidiana, herramientas sin cable, códigos de barra, detector de humo, pintura anticorrosiva, pañales desechables, láser teflón, cierre del velcro, tubo dental, termómetro digital, lentes de contacto, horno a microondas, materiales de prótesis para huesos y alimentos de larga duración, ¿no? Aquí también podemos enunciar de cómo directamente fueron apareciendo directamente estos productos, ¿no? Y cómo fueron, pues, sus beneficios como tal, ¿no? Página 181, bajamos, por favor, a la 182. Aquí directamente los inventos que pueden ser utilizados en guerra, ¿no? Los satélites, satélites de comunicación, localización GPS, lanzamiento de misiles, tecnología directamente de control remoto, sensores, radares, cámaras infrarrojas, ¿no? Y la partecita de aquí que nos dice, elabore un collage que explique los avances científicos de la época. Utilicen revistas y periódicos usados, ¿no? Muy bien. Dos, identifique cada uno de esos avances con un número.
Al reverso del collage, escribe una leyenda para reconocer los elementos y su utilidad. Indaga el nombre de grupos rocieros ecuatorianos. Bien, aquí no es rocieros, es rockeros ecuatorianos, ¿no? Aquí. ¿Sí? Por si acaso, ¿no? Dos, identifique el tema de la canción. Selecciona una canción de cualquiera de estos, ¿sí? Identifique una canción, ¿sí? Y compare la semejanza y diferencia de los grupos rockeros de Estados Unidos, de Gran Bretaña de los años 60, con los grupos rockeros del Ecuador en la actualidad, ¿sí? Y el último punto es reflexiones sobre la influencia del rock en la sociedad, ¿sí? La página número 182. Dictaduras y democracia. ¿Sí? Aquí nos dice, ¿qué notas en la imagen? ¿No? Aquí podemos ver detalladamente cómo una persona prácticamente es sometida por los militares y los policías, ¿no? Ahí hay represión, dicen. Excelente. Dos, ¿qué conoces o has oído acerca de las dictaduras militares? ¿No? Prácticamente las dictaduras militares fueron formas de gobierno sometidas directamente en base al ejército, ¿no? Que ellos estaban en el poder y obviamente contaban con los poderes ejecutivos, legislativos, tenían veto directamente en el tema económico, cultural, político, en donde ellos prácticamente gobernaban toda la sociedad, ¿no? ¿Has visto alguna película acerca de las dictaduras? De ser así, ¿qué impacto tuvo sobre ti? ¿Cómo te sentirías de ser el personaje de la imagen, no? Y aquí obviamente ya viene lo que es una opinión, en este caso de ustedes, ¿no? De cómo se sentirían directamente si estuvieran bajo una represión, perdón, militar, ¿no? Ahora, ¿qué opinas acerca de los enfrentamientos entre el pueblo y la milicia? ¿Estás de acuerdo? Entonces aquí mostramos lo que es una opinión, ¿no? Entonces, como puedo estar de acuerdo en un enfrentamiento o como no puedo estar de acuerdo, ¿no? El porqué de estos enfrentamientos, ¿sí? Bajamos directamente a la siguiente actividad. ¿Cuáles fueron las características de las dictaduras militares? ¿Ok? ¿Cómo volvieron los países latinoamericanos al sistema constitucional tras la dictadura? ¿Cómo se aplicaron las políticas neoliberales en Latinoamérica? ¿No? Que son preguntas, perdón, básicamente en donde las dictaduras contaban con todos los poderes, los generales estaban a cargo y sobre todo después de estas formas de gobierno empezó pues la democracia como tal, ¿no? Y en el caso del Ecuador, obviamente con el señor presidente, en este caso que falleció en un avión. ¿Cómo se llamaba ese personaje? ¿Se acuerdan? Eh, es Roldós. Jaime Roldós Aguilera. Jaime Roldós Aguilera. Excelente, muy bien. Jaime Roldós Aguilera, ¿no? Excelente. Aquí las políticas neoliberales, ¿no? El neoliberalismo prácticamente es una corriente política en la cual nos dice que todos los recursos tienen que estar destinados directamente a las empresas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos dinero para la educación, para la salud, sí, eventualmente el neoliberalismo dice que esos recursos deberían pasar a las empresas, ¿no? Cosa que en la mayoría de los países, en el caso de Latinoamérica, no son aceptados, ¿no? Muy bien, pasamos acá. Aplica tus conocimientos, redacta un pequeño párrafo acerca de lo que opinas sobre la importancia de la protección de un ciudadano común, ¿no? Entonces aquí vamos a redactar, ¿no? Pero La le dicen una importancia, preguntita, pero sigue habiendo dígame. dictadura en diferentes países. Bueno, un país latinoamericano puede ser lo que es Venezuela, Ya, pero no es una Surinam, dictadura militar. o sea, Surinam, Ya, muy bien, excelente, Surinam. Pero obviamente, Ve- pues, en la mayoría de los países en el mundo se Neymar encuentra también lo que creo es que la es. Neymar, que democracia, es ¿no? país europeo o asiático. A ver. ¿Cuál? Neymar, creo que es un país Sí, asiático, por ahí, no sé. país asiático. Pero si bien es cierto, la democracia obviamente pues está impuesta en la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Pero obviamente también hay países que están todavía pues en dictaduras, y especialmente las dictaduras militares, ¿no? Muy bien, aquí vamos a detallar un pequeño párrafo acerca de la importancia de cuidar a los ciudadanos, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos las dictaduras militares, bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Como los militares atacaban represivamente a las personas que salían a protestar ante cualquier situación, ¿no? Bajamos por favor a la página 189, ¿no? Aquí nos dice actividades.
En este mapa que tenemos aquí, tenemos que colocar cuáles eran las causas directamente de las dictaduras. Conflictos, golpes de Estado, represión y conflictos sociales, represión del comunismo, dictaduras militares y otro poco. Excelente, ¿Qué muy bien. páginas dicen? Disculpe. La 189. 86 la nuestra. Excelente, 186. Dos, identifica los mecanismos utilizados en las dictaduras militares para ejercer represión. Lee el siguiente enunciado y anote las reflexiones, ¿no? En el siglo XX, Estados Unidos justificó sus acciones por el temor al comunismo. ¿Consideras que era lícito ingerir en la vida de los países ajenos porque no responden a los mismos ideales? Es injusto. Ya, ¿por qué? Porque se aplicaba Yo tortura. puse, yo considero que es injusto intervenir en la soberanía de estos estados. Cada país tiene sus propios ideales, es decir, pueden decidir qué tipo de sociedad desean integrar y cuáles son los conceptos que la rigen. Ahí sigo leyendo, Lice. Sí, por Y favor. en ningún otro país debe condicionar o controlar estos preceptos. Considero que debe ser ser el principio de la autodeterminación de los pueblos, el que debe imperar según la estructura que considere acorde cada país. Excelente, muy bien. Obviamente porque cada país tiene su autonomía propia y cada uno de ellos lo debe ejercer a su manera, ¿no? Muy bien. Pasamos a la 187. Compara. En tu cuaderno elabora un cuadro similar a comparar a los gobiernos militares con carácter progresista, ¿no? Con Pero los gobiernos militares de aquel represivo. disculpe si le interrumpí, dicen Sí, sí, una pregunta. dígame, por favor. En el cuadro de que dice causas y efectos, en el círculo grande ponemos causas o en los que siguen acá. En el círculo grande está causas y en los demás pequeños son los efectos. Ah, ya. ¿Cuál? En la parte, en el de Sí, aquí. sí, sí. Ujú. Ya, excelente, así mismo. Causas y efectos. Ah, ya, listo. Muy Muchas bien, gracias. Eso lo muy entendí. bien. Pasamos acá. Carácter represivo. Gobiernos militares progresistas, por favor. Dice, motivo de la toma de poder, deterioro del sistema político o respuesta a necesidades americanas. ¿Qué fue esto? ¿Un gobierno militar progresista o un gobierno represivo? ¿Tocaba poner de los dos, Listen, o solo era uno? Solamente uno. Yo puse de los dos, ya ves, que no especifica, Listen. Colocó de los dos. Sí, en gobiernos militares progresistas puse la toma de poder es consecuencia al malestar de la población o con el gobierno anterior. A Usan su ver, poder para vamos a mantener. leer la indicación. A ver, vamos a leer la indicación. En tu cuaderno, elabora un cuadro similar para comparar los gobiernos militares. Sí, Exactamente. un cuadro comparativo. Sí, cuadro comparativo. Entonces sí tienen que responder. Carácter progresista en los gobiernos militares de carácter represivo, ¿no? Entonces sí, Tocaba los tenemos dos. que... Sí tocaba los dos, sí. Ay, ay, Por ay. ende, Ya me iba a siempre dar en un este caso... patatús. Sí, no se preocupe, siempre debemos revisar muy bien en la orden, ¿no? La indicación. Excelente. Respeto a los derechos humanos, represión, crímenes o abusos. De igual manera, vamos completando. Por favor, ¿se fortaleció la intervención del Estado o se protegieron inversiones americanas, ¿no? Y finalmente, la postura nacionalista es el manejo de recursos naturales o favorecimiento de las compañías extranjeras, ¿no? Que en este caso las vamos respondiendo. América Latina en el nuevo siglo, ¿no? Pasamos directamente a otra actividad. Bueno, en mi caso la tengo en la página número 192, ¿no? Que nos dice, en tu cuaderno elabora un esquema similar para escribir los elementos importantes de la transformación del mundo. Entonces, aquí colocamos los elementos más importantes que se dieron dentro del mundo, ¿no? O sea, es decir, los cambios más importantes. Aquí podemos hablar de la economía, de la política, también podemos hablar de las actividades o los inventos que poco a poco La facilitaron las ciencia y la actividades, ¿no? tecnología también, Listen. Sí, la ciencia y la tecnología también, ¿no? Dice, en tu cuaderno, elabora un cuadro comparativo similar y completa los datos, ¿no? Producción de comida antes y ahora, ¿sí? Herramientas, ¿cómo eran las herramientas de antes, las herramientas de ahora? Intercambio Manuales. comercial, de igual manera, de antes y de ahora, ¿no? Entonces, es un cuadro comparativo que tenemos que completarlo también, ¿no? Ahora, perdón, dos, identifica.
elabora un cuadro que tenga las especializaciones productivas de América Latina, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ecuador, ¿qué países, bueno, en este caso, qué productos tiene el Ecuador? ¿Sí? El Colocamos... cacao, Tenemos las cacao, flores, banano, las flores, papas, Arroz. arroz, caña de Ya, azúcar. excelente, muy bien. Y obviamente aquí tenemos lo que nos dice un gráfico, ¿no? Lo tenemos que dibujar. De igual manera lo hacemos de Bolivia, de Chile, de Argentina y de Brasil, de países centroamericanos, ¿no? Pero acá directamente solo hacemos la representación de un producto, ¿sí? 2. Ubica. Elabora un mapa de la división política de Asia, señala Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, ¿no? Haz un listado de los combustibles alternativos que existen. Entonces, esto tranquilamente lo podemos hacer en una hojita, ¿no? Y obviamente lo colocamos en el portafolio. Dice 2. Selecciona. La pobreza en el mundo tiene un carácter multicausal. Ordena las siguientes causas según tu criterio, desde la más importante a la menor trascendencia, ¿no? Justifica tu selección. Entonces aquí vamos ubicando, ¿sí? En orden, bajo su criterio, ¿sí? ¿Cuál es el aspecto más importante? ¿Cuál es el aspecto que debes seguir, ¿no? Entonces, de menor trascendencia. Por último, investiga los aspectos positivos, negativos que producen las prácticas neoliberales en la economía de tu país. ¿Sí? Entonces aquí también lo podemos hacer en una hojita, ¿no? Aquí hablamos de las conclusiones puntuales y sobre todo el último nos dice socialicen las conclusiones. Bueno, este de aquí no podemos realizarlo, ¿no? Solamente las conclusiones puntuales, ¿sí? Bajamos de... Dice, Sí, Edison, dígame. disculpe que le interrumpa. Esto del mapa que dice división política, yo lo hice en la parte de abajo de la página 191, que nos sobraba bastante espacio. No importa, no hay problema. Sí, no hay ningún problema. Sí, no Ok. hay ningún problema, por favor, muy bien. Entonces, esta de aquí no, esta de aquí sí. ¿Sí? Excelente. Bajamos, por favor, a la última unidad. Me parece que es la última unidad, la unidad 16. ¿Estoy bien? Tenemos hasta las 18, No, Licen. Licen, sí falta bastante todavía. La unidad 18 es hasta la 20. No recuerdo muy bien, ¿ya? Vamos a revisar. Nosotros tenemos en la unidad 16. Ya, vamos a revisar. Dígame un segundito, por favor. Yo tengo hasta la unidad 18. Todos deben tener hasta la unidad 18. Muy bien. La población en el mundo. Excelente. Aquí bajamos, ¿no? Aquí tenemos, ¿qué notas en la imagen? ¿Crees que hay una gran variedad de culturas? ¿Cómo representa cada una de ellas, no? Aquí hablamos de las culturas. Contesta, ¿qué conoces o has oído acerca de las culturas ecuatorianas? De igual manera, pues, un pequeño resumen, ¿no? Aquí nos dice, ¿has visto alguna película acerca de las culturas ecuatorianas? De ser así, ¿qué impacto tuvo sobre ti, no? ¿De qué forma crees que formas parte de alguna cultura y de qué cultura te sientes parte? Acá, ¿de qué cultura nos sentimos parte nosotros? de los mestizos. Mestiza, mestiza, Licen. Excelente, ¿qué opinan de nuestras culturas? Que mezclamos costumbres de dos diferentes mundos, nuestras culturas, entre nuestra origen, que fue las culturas y de las culturas indígenas, y de nuestra cultura española, que vino también de la cultura española. Entonces es una mezcla de las dos. Entonces esas costumbres y tradiciones que nosotros tenemos son de diferente parte, de una parte y de otra parte. Todo Excelente, igualitario. muy bien, de una gran variedad, ¿no? Bien, entonces chicos, en este caso nos vamos a quedar hasta ahí, ¿no? Como ustedes saben, pues obviamente nos faltó una clasecita más para terminar de revisar completamente nuestro portafolio, ¿no? Pero en fin, ya hemos revisado la gran mayoría y como ustedes saben directamente, la otra semana, ¿qué tenemos? Exámenes. ¿Ya estudiaron? No. Pero si ni siquiera sabemos los temas, o es lo mismo de la plataforma, toditos los temas. Todo lo que hemos revisado nosotros, Ah, sí, todo. Licen, entonces sí. Entonces ya ¿cuántas está. preguntas nos va a poner? Bueno, ya voy a revisar, creo, les voy a dar una seguridad, ¿no? Creo que para ustedes son 30 o 20 preguntas, creo. 30.
No, Ve- está mucho, Licen, 30 Creo, preguntas. por eso les digo, creo, entre 20 o 30, ¿no? ¿Y Pero cuánto bueno, de tiempo, Licen? Ojalá sean 20. entre ¿Cuánto 20 y de tiempo? 30 creo, o 10, no recuerdo muy bien, pero ya les voy a preguntar. 10. ¿Y el tiempo, Licen? El tiempo me parece que ustedes tienen lo que es 2 una horas. hora, Ay, ay. creo que es una hora, ¿sí? Pero como ustedes ya han revisado conmigo, esa prueba va a estar, pero Pero si usted es nuestro tutor, Licen, debería saber el tiempo. por eso les digo una hora, pues. Licenciado, pero 30 preguntas No nos demasiado. pongan Hemos mucho, pues. hecho todito lo La que... A ver. puede 30 preguntas. A ver, en el caso de la materia de ciencias sociales, ¿ya? Pueden ser de 20 a 30 preguntas, ¿sí? Pueden ser de 20 a 30 30 está preguntas, ¿no? mucho, me quejo, Licen, está mucho. Bueno, pueden ser de 20 o 30, ¿no? A ver, ¿cuánto es el tiempo? En el caso de la prueba de estudios sociales, va a ser prácticamente de una hora, ¿sí? De una hora. Por lo general, la mayoría de todas las pruebas se toma en base a una hora. Ahora, de que... 2 minutos sí, por pregunta. Mientras pienso, ya se me va el minuto. Ya. Pero le ya hice se una acaba, ya se acaba pregunta. el minuto, Pero ese es, entonces, pero las dígame. preguntas que usted sacó son del taller. Sí, dígame. Sí, sí, dígame. ¿Qué sucedió? Le estoy diciendo que sí. Todo lo que nosotros, o sea, de los talleres viene la prueba. Todo, de todo, Ya. de todos los Desde talleres, octavo, ¿verdad? claro, desde octavo, Ok, listo. todito, ¿ya? Bien, entonces, en ese caso, por favor, vamos a realizar directamente tanto, la prueba obviamente viene de todo el contenido que nosotros hemos revisado, tanto de las clases que nosotros hemos tenido, como de los temas que nosotros tenemos en el portafolio. ¿Sí? Así que en el caso de sociales, obviamente, no es nada del otro mundo, es todo lo que nosotros hemos revisado, ¿no? Señorita Paola, dígame, por favor. Buenos días, licenciada. Una Buenos consulta. días. En, Sí, en dígame. la prueba no está como en los formularios que es de completar fragmentos de textos. Ah, si la pregunta es con completación. Ujú. Ah, ya, no, son verdadero y falso. Son verdadero y falso. Muy Son amable. de Muchas opción gracias. múltiple. ¿Ya? Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor, antes de irnos? Están como los Le talleres. hice una pregunta. ¿Toca Dígame. llenar todo el folleto o porque hasta dónde? Dígame. El portafolio. El portafolio? ¿Qué? ¿El portafolio debe estar completo? Ajá. Sí, el portafolio debe estar completo. Ah, ya. Eso El no. ¿Y por qué portafolio... tenemos clases? Mandé, la próxima semana ya no tenemos clases. Ya Sí, no. tenemos. Bueno, la próxima semana, en este caso, si esta semana ustedes tienen exámenes, obviamente la próxima semana ya no tenemos actividad. Los exámenes directamente es la finalización del año lectivo, ¿ya? Licen, y si pasamos ya, o sea, después de los exámenes, ya nos tocaría matricular para el bachillerato, ¿verdad? Sí, obviamente ya les tocaría, ¿sí? Ok. Ya les tocaría. ¿Qué día empiezan Pero los exámenes? siempre, Tengo una pregunta. Dicen, ¿y usted qué nos va a dar historia? siempre y cuando pasen, esa es la pregunta. Siempre Pero y si nos da cuando pasen, historia. nos Ay, volveremos a no vamos a encontrar. Claro, si van a pasar. Eso, esa voz me agrada, siempre optimistas. Muy bien. Siempre Siempre positivo, Licen. toca pasar, dicen todo positivo ahí. Excelente, tienen que pasar porque no creo que después de todo lo que hemos revisado se queden en sociales. Dicen qué día Sociales, empiezan los exámenes. Desde mandé mañana. ¿Qué día empiezan los exámenes? desde mañana. A ver, les voy a recordar una situación, ¿no? Ustedes, por lo general, cuando se tiene exámenes, pero bueno, eso todavía está en verificación con el profe Álvaro, ¿no? Obviamente, pues, cuando se inician los exámenes. Generalmente en el bachillerato, ¿no? Cuando los profes, bueno, cuando ya inician directamente los exámenes en bachillerato, me imagino con ustedes también debe ser lo mismo, ¿no? ¿Qué sucede acá? Si el examen, los exámenes empiezan directamente el día de mañana, por darles un ejemplo. ¿Mañana qué fecha estamos? 13. Dicen, 13. El otro lunes, ¿qué fecha es? 21. 21, creo que es ese. 21. Sí, El 21. otro lunes. No, el otro lunes es 27.
De mañana en 8, Listen, o al Excelente, máximo. muy bien. Acá, Es vamos a 20. revisar. Si 20. mañana es 13, el otro lunes es 20. ¿Eso qué quiere decir? Que el Que van próximo a es tener 27. una semana para hacer los exámenes. ¿Sí? Entonces, ¿Cuántos de intentos, todas las Listen? materias van a tener una semana, es decir, si el lunes empezamos, el otro lunes termina. Es decir, van a tener una semana enterita para hacer los exámenes. Ahora, ¿qué sucede acá? Que cada examen lo va a tener en tiempo de 1 hora. ¿Me hago entender? Sí. ¿Sí? Entonces, el tiempo para que ustedes lo puedan realizar, por lo general, en el bachillerato se les toma de igual manera, ¿no? Por ejemplo, ellos también empiezan el lunes y terminan el otro lunes. Por ende, si van a empezar el día lunes, les recomiendo que por favor las materias más difíciles las dejen para los últimos días. Sería matemáticas y sociales. Sociales, quedarse en sociales es como quedarse en recreo. Matemáticas y lengua. Para usted, Listen, que sabe todo, o sea, el profesor de eso. Nosotros somos nuevos y nuestro cerebro no es igual que los de Yo un soy más adolescente. tranquilo que ustedes, nada de excusas, nada. No, Licen, es verdad, ya hace mucho tiempo que no hemos estudiado y usted tiene Hay que que dejarle para el ayudarnos, último. Licen, por Van a favor. poder, a ver si van a poder, así que todavía no dan ni la prueba y ya están asustados. No habían ni dado la... Resulta que Dicen una pregunta. dígame. Si es que yo voy a entrar a hacer los exámenes, o sea, ¿puedo nomás coger y entrar y seguir haciendo los exámenes o me mandan a mí, a mi nombre y todo? No, pues es como en la plataforma, así es el examen, como ustedes A hicieron. cualquier rato me puedo entrar y... Claro, por eso ¿sí? tienen el tiempo de una semana. Entonces, por ejemplo, ¿Podemos tomarnos algo para los nervios? para... Puntas, los tómese nervios. un vaso de puntas. Licen, recomendación, un examen por día, por cada materia. como ustedes deseen. Hay personas que pueden decir, no, si empiezo mañana, yo mañana hago toditos los exámenes. Puede hacer el caso, si tienen el tiempito, mejor, ¿no? O como hay otras personas que dicen, a ver, yo el lunes y el martes voy a hacer tal materia. Miércoles y jueves voy a hacer otras 2 materias, viernes y sábado hago una más. O sea, hay formas como ustedes se puedan adaptar. Ahí sí yo ya no puedo decirles, el día de mañana hagan toditas. No, o sea, es el tiempo que ustedes lo tengan. ¿Sí? Entonces, Licen, y el tiempo limitado es 1 hora. 1 hora. Bueno, gracias, Licen. 1 hora. Entonces, a lo que voy es que el tiempo que va a estar habilitado el examen va a ser desde el lunes al otro lunes, ¿no? Eso tenemos que conversar con el profe Álvaro, ¿no? Él obviamente nos ha de dar lo que es un cronograma y pues eventualmente para preguntarle cómo nos vamos a manejar, ¿no? Por lo general, como les digo, por lo general se maneja de esa manera. Una semana para que ustedes puedan realizar los exámenes. ¿Sí? ¿Cuántos Profe, intentos tenemos, Listen? Un solo intento. Ahí sí, Uno solo. uno solo. profe, y eso de los intentos y todo, ¿y será que se podría esperar hasta la siguiente semana de lunes? No de mañana, sino la próxima semana para poderse igualar en lo que es la plataforma y averiguar todo lo del libro y así poder continuar con los exámenes la siguiente semana. ¿Cómo la siguiente semana? No, pues la siguiente semana ya empieza, o sea, los exámenes ya se empieza Se mañana. acaban. Se queda O solito. sea, Listen, disculpe, esta semana hasta el 21 que nos dan, ya tenemos que tener todo ya hecho en la plataforma y portafolios, y los portafolios nos toca ir a entregar al colegio, ¿verdad? Excelente. Como que Así entendí yo. mismito. Así mismito. Así mismo. Muy bien. Con todo, me escuchan. Dice, y el día Voy de a feriado van a conversar. atender. Ya, me escuchan, por favor. Con todo, yo voy a conversar con el profe Álvaro el día de hoy terminando clases. ¿Sí? Yo, cualquier comunicado les voy a plantear en el grupo hasta en la tarde. ¿Sí? Listo. Listo. Entonces, ahí les voy a detallar, voy a preguntarle bien y les voy a detallar de cómo van a ser sus evaluaciones, ¿no? Pero como les cuento, por lo general se maneja de esa manera, ¿no? Entonces, si empezamos el día lunes, o sea, el día de mañana, vamos a tener una semanita para hacer los exámenes. Y cada examen, obviamente, va a tener el tiempo de 1 hora, ¿sí? Y solamente un intento, por si acaso, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces chicos, creo que la profe ya me está golpeando la puerta. Nos vamos a quedar ahí. Mi parte.
parte, desearles el mejor de los éxitos a cada uno de ustedes en los exámenes y obviamente pues poderlos encontrar en el siguiente nivel. Así que métale fuerza, métale ánimo, métale ganas. Lo más duro ya han pasado y ahora solamente nos falta certificar con el examen. ¿Sí? De mi parte, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios les bendiga siempre. Hoy en la tarde ya les envío cualquier comunicado al grupo. ¿Sí? Igualmente, Gracias, Licen. Gracias, Licen. Hasta luego, licenciado. Y nos vemos Hasta luego, en... Licen. La próxima clase, ¿a qué horas tenemos, porfa? Ya tienen ahorita. 10:30 era. Cuídense mucho.